Hola, buenos días, bendiciones. Hoy es el día que hizo el Señor, día de regocijo, día de libertad, día de experimentar la poderosa y gloriosa palabra del Señor que liberta, que trae sanidad y que da poder por el Espíritu Santo a la vida de cada uno de aquellos hijos del Señor, de aquellos que temen al Señor. Hoy es un día poderoso. Y voy a estar compartiendo acerca de Amalek. Amalek es un tema que ha sido muy predicado y que ha sido un objeto de mucho estudio y de revisión por ciertas características que tiene Amalek, o los que se conocen como los amalecitas, quienes eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y por muchas cosas es interesante y es necesario que nosotros podamos revisar acerca de Amalek. Se ha dicho muchas cosas, pero yo creo que hoy voy a cortar fino, con un bisturí fino, acerca de esta, acerca de esta palabra, acerca de esta gente. Cuando nosotros revisamos de dónde era Amalek, de dónde sale Amalek sale de Génesis 36. Amalek era descendiente de Esaú, el hijo de Esaú, Elifaz, tuvo a su vez un hijo, y a ese hijo que tuvo con una concubina le colocó por nombre Amalek. Amalek. Esta gente, Amalek, ellos fue uno de los jefes de tribus o de los jefes de los clanes de Esaú. O sea, que él tenía cierta autoridad delegada. Y ellos se fueron multiplicando y se convirtieron en una gente feroz, en una gente agresiva, en una gente que eran poderosos para ellos hacer guerra. Esto era Amalek. De hecho, una de sus definiciones es aquel que lame sangre, y también belicoso. Y ahorita revisaremos algunas de estas cosas. Pero de ahí nace Amalek. De ahí nace Amalek. Amalek, luego en el desierto, él vivía por las llanuras de Seir, pero realmente en el desierto de Seir, pero realmente ellos, y en el Negev, ellos vivían, eran nómadas, vivían mudándose de un lugar a otro. Ellos, cuando llegaban a un lugar y los recursos como comida y agua se acababan, ellos iban y atacaban a otra tribu, a otra gente que estuviese por allí, a otro asentamiento, y ellos se apoderaban de los recursos, se apoderaban de la comida y por supuesto del acceso al agua. Y cuando las cosas se les ponía difícil, cuando se acababa, ellos iban y hacían guerra contra otro asentamiento, y así vivía Amalek. ¿Por qué vivía Amalek así, peleando por la espada, con la espada? Porque cuando nosotros vemos la bendición que Dios está, o que Isaac está dándole a Jacob y a Esaú, nosotros vemos que Jacob, sabemos que le roba la primogenitura, y él recibe la bendición, y las bendiciones no se pueden revocar. Y cuando Esaú llega y le ora a su padre, habla con su padre para ver si le ha quedado alguna bendición para él, hay algo interesante que suelta Jacob ahí, que suelta Isaac allí, su padre, y le dice que vivirás por tu espada. Vivirás por tu espada, pero que va a servir al menor. Vivirás por tu espada. Quiere decir que él tenía que pelear por su vida. Por eso ellos fueron fieros con la espada. Entonces esto nos deja a nosotros entender lo que ocurre en el primer enfrentamiento que tuvo este pueblo con el pueblo de Dios. Porque dice la palabra que el pueblo del Señor, cuando sale de la tierra de Egipto y llega al desierto, después que atraviesa el Mar Rojo, y hay una situación que tenían hambre, el Señor provee maná, y luego el Señor provee agua en otra ocasión, pero de repente se encuentran en un lugar que lo llaman Refidim. En ese lugar tenía poco tiempo el pueblo de Israel de haber salido del desierto, de haber salido de Egipto. Y ahí ocurre algo interesante,
porque el pueblo de Israel acababa de ver grandes milagros. La forma en que Dios saca a Israel de Egipto es algo que no tiene otro precedente, que no tiene otra forma, que no ha ocurrido, fue algo inédito. Y el Señor dice allí que envió plagas, y no una ni dos, envió muchas plagas para doblegar a Faraón y para hacer firme o fuerte el brazo de Dios para sacar al pueblo de Israel. Y envió plagas de mosca, plagas de ranas, plagas de algunas cosas que afectaron la piel de las personas, el agua se convirtió en sangre, plaga de granizo, cayó granizo, plaga de langosta, la muerte de los primogénitos de los animales y finalmente la de los primogénitos de los hijos de los hombres. Y el pueblo de Israel sale de Egipto. Y finalmente Dios abre el mar rojo a su favor. Habían señales indiscutibles de que Dios estaba con el pueblo de Israel, pero algo sucedió. Algo sucedió. Y es que dice la palabra, para que entendamos cómo llegó Amalek, dice la palabra de Dios, que después que ellos le piden agua a Moisés, otra vez murmuran porque se van a morir de sed. Pero esta vez la murmuración fue diferente, porque mientras tú estás murmurando contra los hijos de Dios, hay salvación todavía. Pero cuando tú murmuras contra el mismo Dios, entonces allí el problema es grande. Allí se abre una puerta espiritual. Y esto fue lo que sucedió en Refidim. Por eso dice la palabra en Éxodo capítulo 17, verso 7, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ese momento entró en ellos una duda, ya no si Moisés era el que estaba ungido de parte de Dios para sacarlo de Israel. No solamente eso, sino realmente Dios está con nosotros. Y cuando esto ocurre, entonces allí ocurre una situación espiritual de duda, de división, de separación de lo divino. Y esto es lo que da entrada a Amalek, porque en el verso siguiente, en el verso 8, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y ocurre esta batalla increíble. El pueblo nunca había peleado. Y entonces Moisés le dice a Josué: bueno, tú vas a ser el capitán aquí del ejército, arma a los hombres y vamos a la pelea. Que yo voy a ir al monte a orar. ¿Por qué Moisés fue a orar? Y dice la palabra, porque esta oración era peculiar, porque dice la palabra que mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía en la guerra, pero cuando Moisés las bajaba, entonces el pueblo de Israel perdía en la guerra. Entonces aquí nos damos cuenta de algo, aquí nos vamos a dar cuenta de algo poderoso. Y es que cuando Isaac bendice a Esaú, le dice: vivirás por la espada. Por eso ellos eran prósperos en la espada. Ellos donde iban mataban, donde iban aniquilaban, donde iban vencían. Ellos no perdían ninguna guerra. Yo no sé si tú me estás escuchando aquí, usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero esta gente de Amalek no perdía guerra. Esta gente era estratégico para pelear. No era cualquier gente. Ellos eran expertos en la batalla,
expertos en pelear. Ellos vivían peleando, ellos sobrevivían a través de la espada. Entonces allí se están encontrando dos pueblos, dos descendientes, dos que nacieron del vientre de Rebeca, dos generaciones que peleaban desde el vientre, y dice la palabra que estos fueron bendecidos con la capacidad de pelear, pero los que tenían la bendición de Dios, la primogenitura, era el pueblo de Israel. Por lo tanto, allí se estaban encontrando dos promesas de Dios, los que estaban ungidos para pelear, para vivir por la espada, y los que estaban ungidos para vivir por la gracia y por el favor del Dios de los cielos. Entonces, cuando estas dos promesas, cuando estas dos bendiciones se juntan, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podía hacer el pueblo? El pueblo de Dios tenía que apelar al Dios de la promesa. Por eso es que dice Moisés que él levanta las manos. Ellos conocían, ellos sabían quiénes eran los amalecitas, sabían de dónde descendían y conocían la bendición que ellos tenían. Por eso quedó registrado y dice, aleluya, que Moisés fue a orar, porque el que está conectado con los cielos, el que tiene la bendición del Dios, el que tiene la primogenitura divina, sabe que sus recursos no provienen de la tierra, sabe que sus recursos provienen de los cielos, y por eso Moisés sube al monte, y por eso cuando él alzaba las manos, es decir, cuando él se conectaba con el Dios de la promesa, entonces ellos podían prevalecer. Pero si no hubiese habido quien se conectara al Dios de la promesa, el pueblo de Israel no iba a poder prevalecer, porque aquellos tenían la promesa de la bendición de la espada. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo te quiero decir en esta preciosa hora que cuando viene Amalek a atacar tu vida, cuando has dejado que Amalek entre a tu vida a través de la duda, porque así entra, muchas veces ponemos en juicio si realmente Dios está con nosotros, y ahí entonces cuando viene Amalek, porque en la debilidad dice la palabra que Amalek atacaba por la retaguardia a los débiles, a los niños, a los que representan a los que no tienen madurez espiritual, a los que están comenzando en estos caminos, porque la intención de Amalek es separarte de Dios, es desconectarte de lo divino para entonces aniquilarte, porque él es bueno con la espada y él sabe usar la palabra misma para destruirte. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta mañana, pero lo que yo te quiero decir que la única forma de tú poder salir de esa situación es que tú subas al monte y que te conectes al Dios que te dio la promesa. Cuando llega el momento de la dificultad, cuando no hay agua, cuando no hay comida, no es momento de dudar, no es momento de que tú te separes de Dios, es momento de que tú entres al aposento, de que tú entres a tu habitación y de que tú levantes las manos y recuerdes las promesas que te dio el Dios de los cielos, porque por esa promesa tú serás fortalecido y tú te levantarás de nuevo y podrás tener nueva fuerza. Por eso dice la palabra, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, recibirás nueva fuerza y recordarás y podrás decir: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo de donde yo estoy ahora, de la situación que estoy pasando, yo sé que esto va a pasar y que Él me va a levantar, aleluya, y me va a colocar en el lugar donde Él prometió que yo iba a estar, porque Él lo dijo, porque es su palabra y su palabra es verdad. Cuando usted revisa lo que significa Amalek, Amalek tiene varias connotaciones, su significado. Tiene varias connotaciones. Pero, mire, algo interesante que tiene que ver Amalek es con cortar la revelación. Escuche bien, escuche bien. Más adelante, en el versículo 16, dice la palabra, cuando termina la guerra y Dios le da la victoria al pueblo de Israel, dice, y dijo, dice, verso 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, mira lo que dijo,
Moisés, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pero cuando usted escucha, cuando usted revisa aquí la palabra trono de Jehová, y mire que esto es, cuando usted lo revisa, se da cuenta que los eruditos bíblicos, este es uno de los versículos que ha sido más difícil de traducir. Y ya usted lo va a ver por qué. Porque dice que cuando usted estudia, se da cuenta que cuando dice trono de Jehová, dice, se levantó contra el trono de Jehová. ¿Quién puede levantarse contra el trono de Dios? Pero este se atrevió. Por eso es que Dios no tuvo misericordia con esta gente. Dios es un Dios clemente, Dios es un Dios de misericordia, Él es lento para la ira. Pero ¿qué tuvo este pueblo? Que Dios no le dio tregua, que la sentencia fue firme. Y dice la palabra en versos más adelante que debían aniquilarlos y aniquilarlos por completo, y así sucedió. Pero aquí dice algo interesante, dice que se levantó contra el trono de Jehová, pero cuando aquí escribe el trono se escribe Kisé en hebreo, y Jehová se escribe Yahweh, o las cuatro letras para la palabra de Dios, que es la Yod, la Hei, la Vav y la Hei otra vez. Entonces, aquí dice en el trono de Jehová, no dice Jehová, sino el trono de Yah, es decir, de la letra Yod y Hei, pero las otras dos letras, la Vav y la Hei, la siguiente Hei, no está. Entonces, en vez de levantarse contra el Kisé de Yahweh, dice, se levantó contra el Kis de Yah. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros aquí? Que Amalek cuando entra, mire, cuando usted ve lo que significa la letra Yod, que significa el poder de Dios, la mano, el brazo de Dios. Luego está, para hablarlo de manera muy grotesca, ¿verdad? Está la Hei, que significa el aliento, la revelación de Dios. Está la Vav, que es la letra que conecta, eso lo hemos hablado, que conecta el cielo con la tierra, ese Vav. Y luego está otra vez la Hei, que es la revelación de nuevo. Entonces, la Vav está entre la Hei de arriba y la Hei de abajo. O sea, la Vav, que es lo que conecta el cielo con la tierra, está en medio de dos Hei, de dos letras Hei, es decir, de dos revelaciones. Quiere decir que cuando habla de Yah, aquí parece que no está el que conecta la revelación del cielo para que se manifieste esa revelación en la tierra. Por eso que está cortada aquí la palabra. No dice el Kisé de Yahweh, sino el Kis de Yah, porque lo que está diciendo Dios aquí es que esta gente es la que te corta la revelación. No permite que la revelación de Dios se manifieste aquí en la tierra. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir, pero eso es lo que hace Amalek. Amalek te siembra la duda. Por eso uno, cuando usted estudia lo que es la gematría, usted se da cuenta que la palabra Amalek tiene una connotación de 240. Eso tendría usted que estudiarlo, pero que ese 240 es la misma connotación de la palabra Safek, que significa duda. Cuando usted duda de que Dios realmente está con usted, entonces en ese momento se está cortando la revelación, y ahí es donde entra Amalek. Porque usted ha perdido la visión, usted ha perdido la revelación, usted se ha desconectado de lo que Dios ha dicho en los cielos. Y entonces viene Amalek y aprovecha su debilidad para terminarte de destruir. Aleluya. Por eso cuando esto ocurre, tú tienes que subir al monte de Dios. Y esto no solamente ocurre aquí en este momento con Moisés, esto ocurre más adelante en otras guerras con Amalek, porque dice la palabra que en una ocasión, cuando David se había unido a los filisteos huyendo de Saúl y había peleado huyendo de Saúl, y peleó varias guerras a favor de los filisteos, cuando él quiso unirse para pelear contra Israel, los príncipes filisteos no lo dejaron participar. Y entonces ellos tuvieron que devolverse a Siclac, donde era la ciudad que el rey le había dado a ellos a David, a sus 600 hombres y sus mujeres y sus niños, para que vivieran.
Pero cuando ellos regresaron, después de todas esas grandes victorias, como había regresado el pueblo de Israel de esa victoria aplastante con la que ellos salieron de Egipto, cuando regresó con esa gloria, David y su ejército llegan a Ziklag y se dan cuenta que los amalecitas han venido y se han llevado a sus mujeres, se han llevado a sus niños, se han llevado sus recursos y la ciudad está desolada. Y los hombres se rasgaron a llorar. Usted no ha visto hombres llorando. Usted, si tuviera maquinita del tiempo, imagínese ir a ese lugar. Porque mire, cuando un hombre llega a una casa y no hay una mujer allí, hermano, eso es una celda fría, hermano. La mujer, los hijos, eso es lo que es, da el hogar. El hombre hace hogar por causa de la mujer. Y no está su mujer. Ellos venían a recibir la consolación, el abrazo, la fortaleza, el levantamiento de ánimo de sus mujeres y de sus hijos, y no estaban, y lloraron. Pero después que lloraron, empezaron a planear, a apedrear a David, porque se les cortó la revelación. Pero entonces David, ¿qué dice la palabra que hizo? Consultó a Dios, llamó al sacerdote y le dijo, tráeme el efod y consulta si yo puedo salir y los voy a alcanzar a esta gente. Ellos no sabían quiénes eran en ese momento. Eso se enteran ellos más adelante cuando consiguen a uno de los siervos de los amalecitas tendido en el camino, que lo habían dejado botado porque estaba enfermo. Y ese fue el que le mostró dónde podían estar, dónde estaban ellos. Pero lo que hay es que dice que David fue a consultar a Dios. Porque David en ese momento tenía amenaza de muerte. Él podía morir en ese momento porque eso es lo que quiere hacer Amalek. Amalek quiere destruir el propósito, la línea generacional, la línea de descendencia, la línea que traía al Hijo del Dios viviente. En ese momento estaba en peligro. Porque eso es Amalek. Aquellos hombres guerreros, eran los 600 valientes que tenía David. ¿Usted cree que no iban a poder matar a David? Vamos a apedrearlo hasta morir porque por causa de él perdimos nuestra mujer y nuestros hijos. Pero ¿qué hizo él? Consultó a Dios. Aleluya. Cuando él consulta, recibe la respuesta de Dios. Por eso es que en la duda, en la dificultad, usted no puede permitir que venga Amalek a hallar morada dentro de usted. Usted tiene que ir a consultar a Dios. Y Dios da la respuesta. Y David, como todo valiente guerrero, se pone de pie y con autoridad le dice, nos vamos todos de aquí y vamos a ir por nuestros hijos y por nuestras mujeres, porque Dios ha prometido que nos va a dar la victoria. Y hay que tener pantalones para pararse delante de esos 600 hombres en ese momento. Pero como él estaba ungido y como él cuando recibía algo de parte de Dios, no era que quizás sí lo creo, quizás no lo creo. No, él lo creyó plenamente. Ese es el problema. Lo contrario de Amalek, tener una fe firme. Usted necesita aprender a tener una fe firme. Por eso dice el apóstol Pablo, no mirando lo que queda atrás, no miro a la derecha, no miro a la izquierda, sino que me mantengo enfocado, voy dirigido a la meta del supremo llamamiento que yo tengo en Cristo Jesús. Yo me extiendo a lo que está delante. Por eso la Biblia dice, nosotros no somos de los que retroceden. Dios le dio la victoria. Solución contra Amalek, consultar a Dios. Número 1, subir al monte. Número 2, lo que hizo David, consultar a Dios. Pero hay una tercera ocasión, donde dice la palabra de Dios que Amán se levanta, siendo él uno de los ministros de confianza del rey Asuero, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Dice que Amán era amalecita, agageo, descendiente del rey Agag, porque parece no, es real, como Saúl no cumplió la orden como tenía que cumplirla y había dejado vivo al rey Agag como trofeo cuando peleó contra los amalecitas.
Y según algunos eruditos por allí, estudiosos de la Biblia, nuestros sabios judíos dicen que la esposa de Agag escapó y esta mujer, la reina, estaba embarazada. Y por la ineficiencia de Saúl, otra vez tuvo que pelear el pueblo de Israel contra Amalek. Dice la palabra que Amán, Agagita, planeó el exterminio de los judíos otra vez porque ellos quieren exterminar el propósito. Yo quiero que tú me entiendas en esta hora. La intención de Amalek es destruirte, separarte de Dios, cortar la revelación, desconectarte con lo divino, y aprovecha los momentos de angustia, los momentos de prueba, los momentos de dificultad, cuando no hay agua en el desierto, cuando viene gente a pelear contra ti, una enfermedad, una situación. Esto es el que él aprovecha. Y Amán hizo todo lo que hizo, pero había un Esther que Dios había preparado y que estaba metido dentro del palacio, y que además de eso era la esposa del rey. ¿Y qué hizo Esther antes de presentarse al rey? Porque ella no podía. Lo que ella hizo, ¿qué fue? Ella mandó a hacer 3 días de ayuno, donde no comiera ni bebiera, ni el pueblo ni ella. Y oren por mí, le pidió al pueblo. Y ella hizo 3 días de ayuno y puso a todo el pueblo a orar. Porque cuando la promesa está a punto de desconectarse con lo divino, los hijos de Dios tienen que levantar las manos. Hay que levantar las manos como Moisés en el monte. Hay que consultar a Dios como David en Siclac. Hay que convocar ayuno. Hay que recordar la promesa que Dios ha hecho. Hay que recordar las palabras que Dios ha dicho. Hay que decirle a Dios, Señor, dependemos de ti. Hay que decirle a Dios, Señor, no es por mi fuerza, será por tu Santo Espíritu. Hay que decirle, Señor, reconozco que esto no lo puedo pelear yo, porque yo no he tenido la bendición de pelear. Yo lo que tengo es la bendición de que tú pelees por mí, Señor. Y yo vengo a levantar manos, yo vengo a consultar a Dios, yo vengo a presentar ayuno, yo vengo a convocar a oración, porque yo necesito la intervención del Dios de los cielos. Yo necesito a Jehová Nisi que pelee por mí en esto que estoy viviendo. Y cuando yo levanto las manos, cuando yo consulto a Dios, cuando yo convoco ayuno, la mano del Señor se fortalece sobre mi vida y la revelación vuelve a venir y la palabra vuelve a llegar y Dios se levanta y de su trono y pelea por ti. Aleluya. Isa vaya cambre. Aleluya. Oh, siento la presencia de Dios aquí. Y sé que andaré bajo todo. Padre celestial, yo bendigo a tu pueblo. Hombres y mujeres llenos de fe, llenos de palabras, llenos de promesas, Señor. Oh, Santo. Padre, oro por aquellos que se sienten débiles, sin fuerza, que sienten que Dios no está como sintió el pueblo de Israel en Egipto, allí en Meriba, Señor. Que dijo, está Dios con nosotros, no cuestiones que Dios está contigo, porque Dios está contigo, Dios está contigo. Dios está contigo, Padre. Fortalece las rodillas endebles en esta mañana. Hoy toda duda desaparece en el nombre de Jesús. Toda mentira se va en el nombre de Jesús. Toda falta de revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Toda revelación que ha sido cortada, toda falta de revelación, hoy, Señor, termina. Hoy los cielos se abren en el nombre de Jesús. Yo levanto, oh Shamaya Kemda, no más vendrá la duda, no más. El cielo se conecta con la tierra. Ese es VAV, ese es 2026, 5786, el sueño de Dios, la revelación de los cielos
viene sobre tu vida en esta hora en el nombre de Jesús y te fortalece y nunca más, nunca más. Mira que esta palabra es para gente que ha sido predestinada por el Dios de los cielos, porque de aquí, de ahora en adelante, nunca más tú darás. Aleluya, en el nombre de Jesús, porque cuando el Hijo del Hombre libertare, dice la palabra, será verdaderamente libre. Oh, dice tu palabra, que tu palabra, Señor, nos liberta. Aleluya. Aleluya. Y cuando la libertad llega, cuando la palabra llega, ya la esclavitud termina. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad te harás libre. Sé libre por esta palabra. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Siento el fuego de Dios aquí en esta preciosa hora. Yo sé que hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios en toda parte de la tierra, pero que han estado peleando contra Amalek, peleando contra la duda. Yo te voy a decir algo. Hoy termina tu pelea. Hoy es el día del exterminio de Amalek en tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy termina, porque hay un momento en que Amalek fue exterminado y este es el día en que yo vengo decretando el fin de Amalek, el fin del asedio de Amalek sobre tu vida. Hombre de propósito, mujer de propósito, mujer predestinada por el Dios de los cielos. Hoy termina la influencia de Amalek en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén y amén.